Hola, buenas noches a todos. Les doy nuevamente la bienvenida el día de hoy, el lunes 29 de enero del 2024, donde vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 1 para las especialidades o las carreras de licenciatura en Informática Administrativa y licenciatura en Administración con acentuación en Mercadotecnia. El día de hoy, y de acuerdo a lo que tenemos por ahí programado, vamos a continuar con el capítulo número 2, donde vamos a hablar de unos conceptos que vamos a ver más adelante en un estado financiero que se le conoce como balance general o estado de situación financiera. Antes de iniciar con la clase, también les comento el siguiente aviso. Por ahí muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer su participación en el foro y algunos ya quedaron evaluados. Los que todavía no están evaluados, el día de mañana por la mañana ya deben de estar 100% evaluados. Y también, pues obviamente, que ya se cerró la actividad de la semana pasada, que era un cuestionario autoevaluable, en formato SCORM, de lo que vimos del capítulo número 1, que eran las nociones preliminares. Para esta semana, la tarea va a ser en formato o en Moodle, es decir, no es un cuestionario autoevaluable, tienen que subir un mapa conceptual de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Dicha tarea ya está programada ahí en la plataforma y la cual vence a más tardar el próximo domingo 4 de febrero, ¿ok? Para que por favor ahí también lo consideren en sus pendientes. Esta semana no va a haber foro, la única tarea es ese mapa conceptual. Aquí también les hago hincapié de que no dejemos hasta el último la incorporación de nuestra tarea, ya que recuerden que la plataforma va adelantada de 15 a 20 minutos, entonces si lo dejamos hasta el último ya nos va a dejar. Y es bien importante que cuando suban su archivo, que suban su tarea, le den guardar y luego le den enviar para que no se quede como borrador. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar. Por ahí en la plataforma hay una diapositiva, yo creo que probablemente ustedes ya la vieron, no sé si ya la bajaron, pero me voy a permitir presentárselas. Si recuerdan la clase pasada hablamos del capítulo número 1, nomás vamos a dar una refrescada un poquito de lo que comentamos, que eran las nociones preliminares, que eran o más bien dicho, cuáles eran las bases de la contabilidad, para qué nos servía la contabilidad, quiénes son los usuarios de esa información financiera que emana de la contabilidad y para qué nos sirve, que principalmente es tomar decisiones basadas en números ciertos para saber cómo está nuestra situación financiera y nuestros resultados dentro de las operaciones de una compañía. Imagínense que no tuviéramos esa contabilidad o que no tuviéramos esos reportes financieros, pues obviamente no podríamos tomar decisiones correctas del rumbo que tiene que llevar la empresa o el negocio para el cual estamos prestando nuestro servicio, etcétera. Eh, Dentro de esa información financiera que sale de la contabilidad, por ahí hay dos reportes financieros, dos estados financieros básicos que van a ser objeto de estudio en este curso. Y el estado financiero que vamos a ver más adelante se le conoce como balance general o estado de situación financiera. Si alguno de ustedes ya tiene más o menos una noción de lo que es, no es otra cosa más que un reporte que nos dice cómo está la situación, como dice su nombre, la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Ese balance general se compone de tres rubros básicos, que son los activos, y lo que viene siendo todos los bienes y derechos de una empresa, que esos son los activos, y por otro lado están los pasivos, que son las deudas y obligaciones, y el capital contable, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, los rubros o el capítulo del día de hoy va dirigido, antes de conocer el balance general, a identificar qué es una cuenta de activo, qué es una cuenta de pasivo y qué es el capital contable. ¿Ok? Déjenme por ahí proyectarles la presentación. Nada más, por favor, compártanme si la ven de manera clara. Sí se ve. Sí se ve bien, Ok, profe. gracias. Vamos a iniciar, como ya les mencionaba, el día de hoy vamos a ver este capítulo, que es el capítulo número 2 de nuestro libro base, de su edición número 22, que es mi primer curso de contabilidad, y vamos a definir de manera muy práctica o muy sencilla qué es un activo, qué es un pasivo y qué es el capital contable dentro de ese estado financiero. Ahorita al final de la diapositiva por ahí viene un ejemplo de un balance general,
No me quisiera adelantar en explicarlo a detalle, pero sí que sepamos que ese estado financiero está compuesto por estos tres rubros principales, ¿ok? El alumno, el objetivo de este capítulo es que ustedes y todos conozcamos lo que son los conceptos de activo, pasivo y capital. Vamos a empezar con una definición muy sencilla. Nos dice aquí la literatura que la palabra capital tiene varios significados y por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Y aquí ponen a un señor, José Gómez, que es propietario de un terreno con un valor de 300,000 pesos y un edificio de 600,000 pesos. Por lo tanto, su capital es de 900,000 pesos. Obviamente aquí estamos hablando de un término de capital de manera sencilla. ¿Va? Yo, por ejemplo, Israel, puedo tener una casa, puedo tener un carro, puedo tener un terreno, puedo tener bienes y realmente eso forma mi capital. Pero así como tenemos bienes, también tenemos deudas, tenemos cuentas que pagar, entonces ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Para poder tener un significado o un concepto claro del verdadero significado que el capital tiene en el estudio de la materia de la contabilidad, explicaremos lo que se entiende por este concepto en tres aspectos que se pueden presentar, ¿verdad? Existe el capital económico, el capital financiero y el capital contable. Obviamente el objeto de nuestro estudio es el capital contable. Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué es el capital económico? Es uno de los factores de la producción para producir riqueza. Ejemplo, un carpintero, sus herramientas de trabajo constituyen su capital, porque sin ellas no podría hacer productivo su trabajo. Es como las empresas, por ejemplo, de producción que tienen maquinaria para llevar a cabo ciertos procesos de manufactura, ese es su capital económico. Tienen maquinaria, tienen herramientas, tienen capital de trabajo, que también se le conoce el capital económico, y que sirven para hacer productivo o llevar a cabo la misión del negocio o el objeto principal de lo que viene siendo su giro, vaya. Aquí dice que en el caso de las maquinarias sería el equipo y de las empresas, perdón, sería la maquinaria y equipo para llevar a cabo un proceso de producción. En el caso específico, por ejemplo, si es una empresa comercial, pues todo aquel mobiliario, todo aquello que puedan tener para hacer frente a su objetivo. El capital financiero es el dinero que se invierte para que se produzca una renta o un interés. Por ejemplo, un inversionista tiene acciones en determinada empresa para obtener utilidades. ¿Se acuerdan que veíamos en el capítulo pasado, mencionábamos que uno de los usuarios de la información que emana de la contabilidad o de la información financiera son los dueños o accionistas o los socios accionistas? ¿Por qué? Porque es bien importante para ellos esta información, porque en base a eso ellos pueden ver si lo que están invirtiendo en esos títulos de propiedad o en esos títulos de inversión que se les conoce como acciones, les está generando un dividendo. Cuando hablamos de acciones, lo que esperamos obtener es utilidades, pero en términos contables o en términos fiscales se les conoce como dividendos, es decir, todo lo que a mí me está generando dinero y que obviamente pues yo lo tengo que aprovechar para poder invertir, ¿verdad? Entonces, aquí nos pone un ejemplo bien sencillo de lo que es el capital financiero. También nos menciona ahí, por ejemplo, los bancos que prestan dinero a los clientes para poder obtener un interés. Aquí nada más como comentario, pues obviamente los bancos están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ellos son los únicos facultados en teoría para poder llevar a cabo este tipo de operaciones de préstamo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y así funcionan los bancos, ¿va? Que si yo voy y llevo mi dinero para invertirlo a, no sé, a una tasa del, vamos a poner del 10% anualizada, pues obviamente ellos captan mi dinero y me van a pagar el 10% con una tasa durante un año. Pero ¿qué pasa? Ellos agarran ese dinero y se lo prestan a otra persona, solo que a la otra persona cuando se lo presten no le van a cobrar el 10%, le van a cobrar el 25%, reitero, por poner un ejemplo. Perdón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa ganancia, ese 15%, es lo que gana el banco por prestar ese dinero. Hay que recordar que el dinero como tal tiene un costo, ¿verdad? Nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria.
Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, pero creo que es bastante práctico de entender. Si ahorita ustedes, los que ya tienen la opción de comprar algunas cosas que ya están laborando, o inclusive en cosas personales, si ahorita ustedes tienen 2,000 pesos y van y surten, no sé, despensa de canasta básica, o van y surten X cosa, o vayan a un supermercado y con 2,000 pesos intenten, compren X cantidad de productos. Al año intenten ir nuevamente con los 2,000 pesos e intenten comprar la misma cantidad de productos y ya no les va a alcanzar. ¿Por qué ya no les va a alcanzar? Pues porque obviamente el dinero ya perdió su valor por el efecto de la inflación. La inflación es otra cosa más que el incremento generalizado en los precios de la canasta básica y de algunos otros productos, y obviamente va perdiendo su valor. Entonces, por eso es que es el capital financiero. El dinero lo tenemos que estar moviendo. Si no lo movemos, pues obviamente no nos va a generar. Hay que recordar que también es como un perecedero. El dinero, si tú lo tienes ahí bajo el colchón y no lo trabajas, no lo mueves, pues obviamente pierde su valor por el efecto de la inflación. Eso es en cuanto al capital financiero. Y el capital contable, que es nuestro objeto de estudio, no es otra cosa más que la diferencia aritmética, es decir, entre el valor de todas las propiedades que posee la empresa y el total de sus deudas. Aquí voy a ser bien sencillo. La fórmula para determinar el capital contable es muy sencilla. Es activo menos pasivo es igual a capital. Como su nombre lo dice aquí, ahorita ahí viene en la diapositiva más adelante, los activos representan todos los bienes y derechos que son propiedad de una empresa. En la clase que viene, ahora sí vamos a ver cómo se clasifican las diferentes rubros del activo, cómo se clasifican de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Y los pasivos son todas aquellas deudas o obligaciones que tenemos con terceros, proveedores, acreedores, empleados, bancos, etcétera. Es lo que debemos. Entonces, si yo tengo todos mis bienes, es decir, tengo 20 millones de activos de bienes entre caja, bancos, terrenos, maquinaria, activos diferidos, etcétera, que reitero, los vamos a ver en la siguiente clase. Tengo 20 millones de pesos, pero por otro lado también tengo que hacer frente a mis compromisos porque le debo al banco, porque le debo a mis proveedores que me suministran la materia prima para yo vendérsela a mis clientes. Yo tengo 10 millones, entonces si hacemos esa, o 5 millones, vamos a decirlo para no que no quede el número tan cerrado, 20 millones de activos menos 5 millones de pasivos, mi capital contable es de 15,000 pesos. ¿Por qué? Porque es la diferencia aritmética de restar de todos mis bienes, todas mis deudas, o de todos mis derechos, todas mis obligaciones. Y ese es el capital contable. Dentro del estudio que vamos a hacer más adelante, dentro del balance general, el capital contable se compone prácticamente de tres conceptos básicos, o de dos conceptos básicos. Uno es el capital social, que es el que aportan los socios cuando van a constituir una empresa. No sé si lo mencionamos en la clase pasada. Para que exista una empresa, que generalmente es nuestro objeto de estudio, son aquellas empresas que persiguen un lucro, tiene que haber, en el caso específico y de la más común, que es la sociedad anónima de capital variable, que es lo que vemos en las empresas, tiene que haber por lo menos dos socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que tiene que Juan Pérez y Juan Rodríguez se tienen que juntar, y cada quien puede tener un determinado número de acciones, pero sí tiene que ser con un capital mínimo de 50,000 pesos. El capital contable también se constituye de la utilidad o de la pérdida contable que resulte del otro estado financiero, que también vamos a ver más adelante, que es el estado de resultados. Digo, nada más es la diferencia entre activo menos pasivo es igual a capital contable, pero ya conforme vayamos avanzando en el curso les voy a ir explicando, para no confundirlos mucho, de dónde viene esa utilidad o esa pérdida contable del estado de resultados, y el capital social, que no es otra cosa más que las aportaciones de los socios. ¿Ok? Como ya lo mencionamos, ¿qué son los activos dentro de la contabilidad? ¿Qué son los activos dentro de los negocios, de las empresas? Los activos representan todos los bienes y derechos que son propiedad de una empresa. Me voy a adelantar un poquito nomás para mencionar los activos dentro del balance general, y ahorita lo vamos a mencionar ahí en una diapositiva. Se clasifican en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad en activo circulante, fijo y diferido.
Circulante, ¿qué significa? Que es dinero o es rápida conversión en dinero. Fijo, que son activos que se adquieren, pero que no son eh, adquiridos con la intención de venderlos. Sí se pueden dar de baja, sí se pueden vender, pero realmente es como si yo me dedico, no sé, a fabricar comedores. Pues a lo mejor necesito cierta maquinaria para poder cortar la madera, para poder pintar, etcétera. Entonces, todo ese activo que estoy comprando son activos fijos porque los adquirí, pero para poder, con la intención de operarlos, no tanto de venderlos, a los terrenos, los edificios, etcétera. Y los activos diferidos, que son los anticipos que hacemos a cuenta de un beneficio futuro, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son los pasivos o qué son las cuentas de pasivo? Son todas aquellas deudas, todas aquellas obligaciones, todos aquellos compromisos pendientes de pago que tenemos con terceros. Si un socio dice, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a hacer ninguna asamblea para aumentar nuestro capital social y necesitamos cierta liquidez para poder pagar los servicios y ahorita no hemos hecho la cobranza del mes, etcétera. Entonces yo le voy a prestar de manera económica a la empresa, no sé, 1 millón de pesos, que es lo que se tiene que hacer un asiento contable para registrar ese préstamo de lo que nos está dando ese socio, ¿va? Que es un préstamo. Un asiento contable, digo, no es otra cosa más que la forma en la que se registran las operaciones contables o financieras o que afectan el activo, pasivo y capital de una empresa. Se le carga la cuenta de bancos por 1 millón de pesos porque estamos aumentando nuestro valor en la cuenta de bancos y le abonamos a la cuenta de acreedores. ¿Para qué? Para poder registrar ese valor. Entonces, en la cuenta de acreedores es un pasivo, es algo que yo debo. Pues en las cuentas de pasivo vamos a registrar, reitero, todas aquellas deudas y obligaciones que tengamos. Cuando tenemos un capital contable positivo, cuando el valor de mis activos es mayor que los de mis pasivos, es decir, y aquí también a lo mejor es un poquito más de tema de finanzas, pero también para que lo conozcan o lo vayamos más o menos ahí teniendo en el radar. Una empresa se encuentra financieramente sólida o es financieramente sólida cuando al menos tiene una relación de dos activos, dos cuentas de activo contra una cuenta de pasivo, es decir, una relación de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 2 millones de activos, pues a lo mejor con que tengo 1 millón de pasivos o menos, ya significa que tengo liquidez, sobre todo hablando del activo circulante y del pasivo circulante. En la práctica contable es muy difícil que el capital contable sea negativo. Digo, obviamente sí puede ser negativo porque puede haber pérdidas, sí puede haber, y obviamente por los resultados que se vayan acumulando año tras año de los resultados contables de las empresas. Pero cuando el capital contable es negativo, pues ya se tiene que tomar otro tipo de acciones para ver si se invierte más dinero, si se capitaliza la empresa o si se hace algún tipo de inversión para poder generar que el capital contable no esté negativo. Y como mencionamos ahorita, si el capital contable es positivo cuando sus activos son mayores que sus pasivos, el capital contable es negativo cuando sus pasivos son mayores que los activos. Es decir, tengo más deudas y obligaciones que bienes para poder hacer frente a esos compromisos. ¿Okay? Contablemente también existen varias clases de capital, como los que a continuación se señalan. Los vamos a mencionar muy sencillos. El capital, o muy rápido, es el capital en giro o capital invertido, y no es otra cosa más que el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa, es decir, la cantidad de dinero que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual. Es la cantidad de dinero que se necesita para operarla de manera permanente. Obviamente ese capital en giro invertido, pues lo invierten los socios o a través de un préstamo o a través de algún tipo de financiamiento, y lo necesitamos para que la empresa opere de manera continua. El capital propio, como pues es el que posee una persona. Yo tengo cierto capital porque tengo cuentas de banco, porque tengo un carro, porque tengo una casa, etcétera. Ese es mi capital propio. Obviamente estamos hablando de caso específico de personas, ¿verdad? Es como lo que mencionábamos ahorita del señor José, que era un carpintero y que para poder, que él tenía un terreno y que tenía una maquinaria y eran 900,000 pesos. Ese es su capital. ¿Okay? Capital social es el importe total que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad y el cual se plasma en un documento denominado acta administrativa. Aquí también, a lo mejor no se los comenté,
les decía yo ahorita que para constituir una empresa o una persona moral se tiene que haber dos socios y al menos 50,000 pesos como exhibición de capital o de recurso, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Cuando eso se hace, se tiene que hacer de manera formal. Eso lo podemos hacer a través de las personas autorizadas para llevar a cabo este tipo de constitución. Generalmente son a través de las notarías o de los notarios públicos, el cual te dice, ¿sabes qué? Yo quiero constituir una empresa, pero para eso primero hay que hacer otro procedimiento. Se tiene que presentar un aviso ante la Secretaría de Economía para ver si el nombre de la empresa que nosotros queremos en un momento dado este, constituir no existe ya con un nombre similar, ¿verdad? Por eso es que se tiene que primero dar el aviso a la Secretaría de Economía, ya que la Secretaría de Economía nos da el visto bueno del nombre. Por eso cuando vamos a constituir siempre nos damos unos 3 o 4 nombres porque a lo mejor uno ya existe. Ya que tengamos esa autorización por parte de la Secretaría de Economía, se plasma en esa acta constitutiva que es el documento protocolizado, ya sea con un notario o inclusive con un corredor público, para poder generar esa acta constitutiva. Ya que tenemos esa acta constitutiva, ahora sí procedemos a hacer el registro en el SAT, que es el órgano que nos regula desde el punto de vista fiscal o tributario, para que nos den nuestro registro federal de contribuyentes, o el famoso RFC. Hay que recordar que todas las personas físicas y morales que contribuimos al gasto público, es decir, que pagamos nuestros impuestos, estamos obligados a tener un RFC. Entonces, ¿cómo se debe de protocolizar ese capital social? Pues se hace a través de una acta constitutiva. Es decir, ¿sabes qué? En el mismo documento se le pone Juan Pérez y Juan Rodríguez se reunieron para crear la asociación Monterrey Nuevo León 29 de enero de 2024. Juan Pérez y Juan Rodríguez socios, el cual tiene, voy a poner un ejemplo, uno tiene 25 acciones de 1,000 pesos cada uno de la serie A y el otro tiene 25 acciones de 1,000 pesos de cada una también de la serie B. Se reunieron para crear esa persona moral y obviamente ahí se exhibe el capital, es decir, cuánto dinero aportó cada uno, con cuánto número de acciones, que es lo que les mencionaba hace unos instantes, que en base a esas acciones ellos van a perseguir tener una utilidad de acuerdo a lo que están aportando, lo que están invirtiendo para obtener algún dividendo. ¿Ok? Y aquí les pongo de manera así muy económica para no adelantarnos mucho. Este es un ejemplo de un balance general. El balance general también se le conoce como estado de situación financiera y obviamente este nos muestra un panorama, un mapa de lo que vienen siendo todos nuestros bienes y derechos o activos y todas nuestras deudas y obligaciones o pasivos y nuestro capital contable. Aquí, reitero, es un ejemplo muy sencillo. Vamos a desglosar más adelante cómo está constituido y qué partes conforman este balance general o este estado de situación financiera. Y mencionar que cuando se genera un reporte de este tipo, obviamente tiene solo validez hasta la fecha en la que se genera, ¿va? Porque pues a lo mejor si lo sacamos al 31 de diciembre, la situación financiera de la empresa para el 31 de enero, pues ya cambió, ¿va? A lo mejor ya no debemos tanto, o no hemos cobrado tanto, o no traemos tanto saldo en bancos, o a lo mejor en diciembre tuvimos una pérdida y ahorita tenemos una utilidad. Ese tipo de cosas, reitero, las vamos a ver más adelante. Aquí lo único que les estoy mostrando es un ejemplo muy sencillo. Si se fijan aquí, del lado izquierdo están todas las cuentas que representan el activo o los bienes y derechos. Ahorita yo les mencionaba que se clasificaba en circulante, fijo y diferido. Aquí nomás en este ejemplo viene circulante y activo circulante y activo fijo. Si se fijan aquí, del lado izquierdo traemos saldos en la cuenta de caja, en la cuenta de bancos, de clientes, de almacenes o mercancías, deudores diversos. Y el total de nuestro activo circulante nos da 790,000 pesos. También tenemos activos fijos, como pueden ser los edificios, equipo de transporte, máquina de equipo de cómputo, mobiliario, etcétera, planta y equipo, etcétera, etcétera. La suma de nuestro activo fijo nos da 210,000 pesos. Si sumamos la suma de estos dos rubros o estos dos ejemplos de activos, nos da 1,000,000 de pesos como total de activo. Por el lado derecho tenemos todas nuestras deudas y obligaciones, que son nuestros pasivos o nuestros compromisos de pago. Le debemos a los proveedores, tenemos documentos por pagar,
tenemos impuestos por pagar, tenemos acreedores diversos, lo que les comentaba del socio que aporta dinero de manera provisional para salir con algún compromiso, y el total de nuestro pasivo circulante nos da 200,000 pesos. También tenemos pasivo fijo, que es un acreedor hipotecario. ¿Por qué viene como pasivo fijo? Reitero, así como el activo se clasifica de mayor, en circulante fijo y diferido, atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad, el pasivo se clasifica en circulante fijo y diferido, atendiendo a su mayor grado de exigibilidad, es decir, con qué tanta exigencia tengo que pagar mis compromisos. Si se fijan aquí en este ejemplo, del lado izquierdo está el circulante, tanto el activo circulante, y del lado derecho el pasivo circulante. ¿Qué significa esto? Que estos pueden convertirse rápidamente en efectivo o son efectivo, y estos son de rápido pago, es decir, que los tienes que pagar en el corto plazo, porque estos son bienes y derechos y estas son deudas. ¿Okay? Entonces, si sumo mis dos rubros, que es, reitero, es un ejemplo de circulante y fijo, son 260,000 pesos de pasivos. De acuerdo a lo que vimos en la literatura ahorita en las diapositivas pasadas, activo menos pasivo es igual a capital contable. Si se fijan aquí, 1,000,000 le restamos los 260,000 pesos y nuestro capital contable es de 740,000 pesos. Aquí obviamente el capital contable, perdón, está constituido por el capital social, que es lo que mencionamos ahorita, que son las aportaciones que hacen los socios, y las utilidades o las pérdidas que pudiera haber. La suma de este capital es de 740, o de estos rubros es 740, lo que nos da nuestro capital contable. Más adelante, como quiera, cuando ya veamos, por ejemplo, el capítulo número 10, donde veamos la cuenta, movimientos y saldos, que veamos una práctica de contabilidad, nos va a hacer un poquito más sentido de dónde vienen estos saldos, o estas cifras, esas cantidades. Obviamente, para llegar a generar un reporte financiero, en este caso específicamente el balance general, pues tienen que hacerse todos los registros contables de las operaciones del día a día. Un ejemplo muy sencillo: si yo hoy tengo una cobranza de una factura que le vendí a mi cliente, pues obviamente tengo que registrar ese dinero que va a ingresar. ¿Qué asiento contable se hace? Cargo a bancos con abono a clientes. Reitero, no quiero adelantarme mucho, porque probablemente para ustedes, para algunos de ustedes, a lo mejor ustedes ya los conocen, pueden ser conceptos muy nuevos, pero hay que quedarnos con todo lo que se ve, toda la forma de registrar la parte contable se hace a través de esos famosos asientos de diarios, y que se respete la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, reitero, más adelante. Entonces, en este ejemplo estamos poniendo lo que mencionábamos en la diapositiva pasada, ¿no? Tenemos cuentas de activo, tenemos cuentas de pasivo y tenemos nuestro capital contable. ¿Ok? Ahora sí, abro el micrófono para cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Todavía tenemos bastantito tiempo. No sé si hay algún comentario o alguna duda respecto a este capítulo. Si adelante, ¿alguna duda? Gracias, Mayra, Yesenia. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro? Estamos para servirles. No sé, lo de utilidades retenidas. Mira, cuando hablamos de utilidades retenidas, no es otra cosa más. Se le llama utilidades retenidas o utilidades acumuladas. ¿Qué significa? Que, te reitero, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero no quiero confundirlos. Este capítulo que estamos viendo hoy es para conocer los tres rubros que integran el balance general. Al principio de la clase les mencionaba que también vamos a ver más adelante, pero eso ya creo que viene después del parcial. Vamos a ver otro estado financiero que se le conoce como estado de resultados. El balance general, como ya les comenté, nos dice cómo está la situación financiera de una empresa en un periodo o a una fecha determinada. Y el estado de resultados, o el estado de pérdidas y ganancias, nos dice si esa empresa generó utilidades o generó una utilidad, o si tiene una pérdida contable. Si generó una utilidad,
esa utilidad forma parte del capital contable. A igual, si genera una pérdida, también forma parte del capital contable. Cuando aquí tú veas el concepto de utilidades retenidas o utilidades acumuladas, es la suma de todas las utilidades que se van generando cada ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Por ejemplo, ahora el 31 de marzo todas las personas morales están obligadas a más tardar el 31 de marzo a presentar su declaración anual de impuestos. Obviamente, para eso tienen que ya haber generado un resultado contable al 31 de diciembre. ¿Por qué se genera el 31 de diciembre? Porque en base a tu utilidad contable o contable y fiscal, se va a determinar si tú vas a pagar impuestos. ¿Okay? Entonces, todo esto que ves aquí, vamos a suponer que en el 22 hayas generado una utilidad por el ejercicio de 100,000 pesos y luego en el 23 otra utilidad por 200,000 pesos. Tus utilidades retenidas son de 300,000 pesos. ¿Y por qué se les llama retenidas? Porque hay que recordar que esas utilidades se tienen que regresar a los socios a través de los dividendos. Mientras sigan ahí, significa que no se ha repartido esa utilidad a los dueños de las acciones que invirtieron en la empresa. Mismo caso, si hubiera pérdidas, vamos a suponer que en un ejercicio tuviste 100,000 de utilidad y en otro 200,000 de utilidad, tienes 300,000 pesos de utilidades, pero en el tercer ejercicio tuviste una pérdida de 50,000, entonces tus utilidades retenidas ya no va a ser 300, van a ser 250,000 pesos. ¿Por qué? Porque también ya generaste una pérdida. ¿Ok? No sé si con eso más o menos te haya quedado ahí claro el concepto. Sí, ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, con toda confianza del tema que vimos hoy? Creo que me quedó claro. Ok. Adelante, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza. No. Bueno, si ya no hay ningún comentario, voy a permitirme nada más recordarles que, digo, ahorita a lo mejor no nos estamos metiendo tan de lleno a ejemplos prácticos de contabilidad. El curso, aunque es un curso teórico, yo trato de hacerlo un poquito dinámico. La siguiente clase vamos a ver dos temas en una sola clase. Vamos a ver el capítulo número 3, que ahora sí nos dice cómo se clasifica, o vamos a ver las principales cuentas del activo, porque reitero, aquí vimos nada más un ejemplo. Y en el capítulo número 4 vamos a ver cómo se clasifican estas cuentas, tanto de activo y tanto cuentas de activo como cuentas de pasivo. Eso es bien importante para entender ahora sí ya en forma lo que es el balance general. Ya les voy a traer un ejemplo un poquito más en forma de cómo está constituido el balance general y vamos a ir mencionando cada una de esas cuentas y que sepamos qué representa cada una de esas cuentas. Por ejemplo, si ahorita yo les dijera qué es la cuenta de clientes, pues no es otra cosa más que los saldos que nos deben a nosotros nuestros clientes por haberles vendido mercancía a crédito. ¿Qué es la cuenta de los proveedores? Es todo lo que le debemos a aquellos socios comerciales por habernos suministrado mercancía a crédito y cuál le vamos a vender a nuestros clientes. ¿Qué son los impuestos por pagar? Pues todo lo que le debemos al fisco y que tenemos que liquidar dependiendo del impuesto que se trate, si de manera mensual o de manera anual. ¿Qué son los acreedores hipotecarios? Pues a todos los que le debemos porque tenemos un crédito hipotecario por el local que estamos habitando y el cual estamos pagando a 10 años. Reitero, esto es un ejemplo. ¿Qué es la maquinaria y equipo? Pues todo lo que tenemos que nos sirve para producir para generar el producto que vamos a vender. ¿Qué es el equipo de transporte? Pues por ejemplo lo que ven ustedes ahí en Telmex, Coca-Cola, todos los transportes que vienen rotulados, ese es el equipo de transporte de reparto. El equipo de cómputo, pues todo lo que vemos en las empresas que nos sirve para poder administrar, llámese computadoras, llámese escáneres, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir desglosando cada una de esas cuentas, las vamos a ir mencionando y también vamos a decir por qué se clasifican en circulante fijo y diferido para el caso de los activos y en el mismo caso en circulante fijo y diferido para el caso de los pasivos. Respecto a los que les comentaba, si hay algún alumno, yo creo que todavía me faltan algunas personas por evaluarlo del foro. Ese foro ya va a quedar a más tardar evaluado el día de mañana por la mañana para que también ahí lo revisen. Y esta semana prácticamente solo vamos a tener
esta actividad, que es subir el mapa conceptual de lo que vienen siendo los rubros que vimos hoy. Ahí vienen las características de la tarea, tienen que incluir una portada, tienen que poner una conclusión de lo que vimos el día de hoy y en base a eso se va a evaluar su participación de esta semana. La próxima sesión síncrona, como yo les comenté, sí se quedó así. ¿Se acuerdan? No sé si les dije que, salvo que la universidad nos diera por ahí o que tuviera un cambio de planes, todas nuestras sesiones síncronas sí se van a quedar los lunes a las 8 de la noche. Pues ya no nos veríamos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche para continuar con esos dos capítulos que mencioné. ¿Ok? Ahora sí, alguien más, si no ya para dar por terminada la sesión el día de hoy. ¿No? Bueno, les agradezco mucho su atención a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Como quiera, esta sesión va a quedar grabada para aquellos alumnos. Adelante, Jorge. Creo que Profe, nada más una duda. ¿Va a llevar portada de conclusión y todo No te, trabajo, verdad? no te escuché muy bien, discúlpame. La portada, va a llevar portada, conclusión, así como la marcaba acá o sea, en la cuenta de la página de la Así es, escuela. ahí con las características que viene, con una portada, con la bibliografía, y con una conclusión, todo lo que viene ahí, así es como la debes de presentar la tarea. De hecho, inclusive en el mismo archivo que les pongo ahí con las características, ahí viene para que de ahí lo tomen y utilicen ese como base, ¿va? Ah, ok, profe, sí, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? yo prefiero, bueno, Buenas noches. para preguntarle sobre la tarea, el mapa, creo que es un mapa conceptual. ¿Va a ser uno y podemos hacerlo todo lo que nos pide ahí o son dos? ¿O podemos hacer dos? Pueden hacer los que ustedes quieran, pero siempre y cuando se respete los conceptos que vimos el día de hoy. Solo que venga la información que pide ahí. Así es. Obviamente Sí. hay alumnos que le ponen ahí que figuras, o hay un activo, pues le ponen ahí dinero. O sea, ya es para... Lo importante es que entendamos los conceptos básicos del activo, pasivo y capital, pero usted puede poner la información que usted necesite. Ok. Ok, ¿alguien más? Bueno. Bueno, ya no hay ningún otro comentario. Les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Cualquier duda a través del botón contacta a tu tutor y que tengan una excelente noche. Igualmente, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, respecto a lo que comentan que si el lunes es feriado, sí, solo que nosotros bueno, al menos aquí en la Universidad Ciudadana no tenemos días feriados, o sea, sí, aunque sea feriado, la clase la tenemos que dar. Entonces, igual entiendo que probablemente algunos de ustedes traigan compromisos, pero pues, igual la sesión se queda grabada, ¿sale? Gracias, hasta luego.